agregá a esa lista seguro gente de Perú también. Fantástico, fantástico. Bueno, nuevamente muchas gracias por ser parte de Home Office en el día de hoy y vos sabés que te convocamos para que nos brindes tu aporte respecto de el teletrabajo con sus luces y sombras y como para introducirnos en el tema. Hicimos una encuesta en redes sociales y básicamente preguntamos muy simple, ¿teletrabajo para siempre, sí o no? Y el 55% de los votantes dijeron que sí y el 45% que no. ¿Qué te sugiere este resultado? Bueno, me sugiere varias cosas. Primero, o que es esperable, porque digamos que una vez que nosotros pasamos lo más crítico de la pandemia, digo nosotros aquí en España, perdón, ante todo, si se me mezcla el argentino con el español, Se te ya pido entiende perfecto, disculpas. ¿eh? No te preocupes. Ya, no, no, pero digo que por si se me escapa alguna de esas palabras que tienen significados bien distintos en uno y otro lado. Te lo preguntamos igual, por las No, dudas. vale, no, no es con intención, eso es lo que quiere decir que no es con intención. Bien. Entonces, decía que yo más o menos estimo que a partir del cuarto mes, que fue aproximadamente verano aquí, y que entonces se comenzó a tener cierta actividad presencial nuevamente, a partir de entonces, o sea, me refiero a julio del 2020, yo empecé a tener oportunidad de volver a encontrarme con gente en distintos ámbitos y adrede a preguntar a ver cómo estaban viviendo o cómo habían vivido el teletrabajo, y aún hoy lo sigo haciendo porque voy recogiendo opiniones, que por eso te digo que me parece esperable ese resultado, ¿no? O sea, voy recibiendo siempre tantas opiniones a favor como tantas opiniones en contra. Ujú. Por lo tanto, no me extraña ese resultado. Después podríamos entrar en el detalle de, de lo que, no sé, de una encuesta más al detalle por edades, por género, por Ujú. tamaño de empresa, por comodidades de la gente para poder ejercer el teletrabajo, en fin, un montón de cosas que podríamos empezar a considerar, pero bueno, lo dejo abierto Sí, sí. a cómo discurra nuestra conversación. Bien. Le denominamos luces y sombras porque en una conversación previa entendíamos que esta metodología, esta forma de trabajo tiene justamente toda una parte de beneficio que le podríamos llamar luz y otra no tanto. Desde tu experiencia en el campo, que sé que es bastante amplia, si querés compartirnos algo de esto, sería de mucha utilidad para nuestros oyentes. Bueno, mira, si por luces y sombras podemos considerar pros y contras, Ujú. yo diría que empezaría por los pros para las empresas. Ujú. Indudablemente hay un pro económico enorme, porque si una empresa tiene la posibilidad de que la gente o gran parte de sus colaboradores estén trabajando, y esto, digamos, perdura en el tiempo o se instala ya como una modalidad, las instalaciones, es decir, lo físico de lo que tiene que dar cuenta la organización se puede reducir, y eso implica una reducción de costos notable, ¿sí? Independientemente que, como contraparte de eso, la empresa utilice parte de lo que se ahorra en facilitar a sus colaboradores el pagarles, por ejemplo, la conectividad de Internet o cosas por el estilo, o por ejemplo proveerles de un ordenador portátil para tener en su domicilio, etcétera. Pero Ujú. indudablemente que ahí hay un gran pro que favorece a las organizaciones. En cuanto a los pro que pueden encontrar las personas, yo creo que acá la variedad es infinita, en el sentido de que cada uno sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que le conviene del teletrabajo. Por lo tanto, acá no me atrevo a decir ni 3 ni 30 cuestiones favorables, porque creo que cada uno debe tener su lista de cuestiones favorables y desventajas y de ventajas con el teletrabajo. Ahora bien, lo que te dije, estuve recogiendo opiniones, Ujú. y lo que al principio pareció una panacea, porque uy, qué bueno, puedo trabajar desde casa
y entonces no necesito levantarme más temprano, no necesito desplazarme. Cuando tengo ganas de tomarme un café o de tomarme un mate, no tengo ningún inconveniente. Pero la gente esto después lo empezó a vivir como, resulta que ahora en vez de estar 8 horas estoy 10, porque me tengo que quedar a la espera de que me llegue la respuesta de un email que envié, que no sé cuántos. O sea, se empezó a ver que la dinámica propia del trabajo no era la misma que estando en presencia, ¿vale? Sí. Esto por un lado. Una pequeña, un pequeño ahí comentario, Javier, que se da también porque en la mezcla de multifunción que hay en el ámbito doméstico, tal vez esa respuesta que estoy esperando de mi colega de trabajo se ve demorada porque en el medio de repente tuvo que interrumpir su actividad laboral para ocuparse del cuidado de sus menores o el cuidado de sus mayores, o alguna otra actividad doméstica. Por ejemplo, en la Argentina ahora estamos con límite horario de circulación externa y puede ser también de circulación hacia afuera, obviamente, del hogar, y esto también hace que se condicione la posibilidad de hacer actividades extralaborales, desde lo más básico de hacer compras para el hogar hasta cuestiones más complejas, ¿no? Entonces, ahí se empieza a mezclar todo en el ámbito, en lo que comúnmente le llamamos la jornada de trabajo, ¿no? Totalmente, o sea, más de acuerdo no podría estar con lo que estás diciendo. Y además hay otra cuestión. Acá, si me permiten entrar por mi lado profesional de psicólogo, hay una cuestión que es importantísima, que es el espacio psíquico de una persona. Es decir, cuando el lugar de trabajo está fuera, tu espacio psíquico de trabajo, además del físico, está fuera. Cuando tu espacio psíquico de trabajo, y si quieren inclusive le agregamos psíquico y emocional de trabajo, está en tu casa, todo lo que está en tu casa está cercano y te puede estar afectando de diversa manera. En todo este tiempo se han visto imágenes, inclusive por los noticieros, muy simpáticas de pronto que un directivo estaba en una reunión por vídeo y aparecía alguno de sus hijos pequeños por ahí atrás, ¿no? Como imagen simpática, pero indudablemente que a lo mejor esa persona en ese momento no se sintió tan confortable o tan cómoda, dependiendo también con quién estaba teniendo la reunión. Y entonces estas interferencias que puede haber, además por la falta de espacio físico, ¿sí? No todos tenemos a lo mejor viviendas de 500 metros cuadrados con un despacho propio de 30 metros cuadrados para nosotros y aislado acústicamente para que el entorno no tome presencia mientras estamos en una video, ¿no? Claro. Javier, entonces, perdóname, yendo a lo que estás diciendo, y mi pregunta iba un poco a lo que estás tan bien explicando, ¿no? ¿Cómo juega la cabeza en las personas? Cada persona es diferente, pero he tomado varias experiencias cercanas y me comentaban, ¿no? Que al principio era todo un poco lo que vos decías, qué bueno el teletrabajo, qué bueno, trabajo desde mi casa, tengo mis horarios, pero algunas personas tomaban el salir a trabajar, el cambiarse, el vestirse, el arreglarse, el tener interacción con ritos sus compañeros. Y rituales con sus colegas. Que lo fueron perdiendo más en las partes más restrictivas de la pandemia, por lo menos acá en Argentina, y como que se fueron quedando, ¿no? Y empezó como una especie, no sé si llamarlo depresión, pero un decaimiento en todo este tema, por la falta de justamente de eso, ¿no? De prepararse, de salir, de arreglarse, que era todo un ritual. Es que todo eso que estás diciendo forma parte de ¿cómo diría yo? De la salud mental, ¿sí? Y de la salud emocional. Entonces, en la medida que eso se ha ido dejando, al principio no se notaba y la gente decía, uy, qué bueno, no me tengo que cambiar, pero resulta que con el tiempo, claro, el tiempo tan prolongado de privación, todo eso te va afectando, claro, se da vuelta, claro. Bueno, porque se da vuelta porque te estoy viendo ahora por vídeo, el gesto que estás haciendo, se da vuelta a la se da vuelta, ¿no? Exacto. Entonces, claro, indudablemente que, es más, no solo ha habido y hay estados depresivos transitorios, sino que hay manifestaciones inclusive patológicas más graves en todo este tiempo.
Esto lo pongo como una... no como algo que le haya sucedido a la gente de esta manera, pero No, para pero que vean un poco a dónde vamos. ¿y cómo contrarrestamos eso, Javier? Bueno, la manera más eficaz de contrarrestarlo, y esto la gente yo creo que lo puede tomar como un tip para tenerlo en cuenta en su día a día, es por lo pronto tratar de respetar los horarios al máximo. O sea, como si tuviéramos que salir todos los días a trabajar, me levanto a una hora, cumplo mis rituales de desayuno, de vestirme, de lo que fuera, a lo mejor no tanto como lo haría en situación normal, pero sí hacerlo de manera de darle una continuidad a ese espacio psíquico al que refería, que tenía que ver con el trabajo. Entonces, respetar el horario de trabajo, respetar los intervalos que yo tenía cuando estaba en la oficina, ¿sí? Intervalos para tomar un café, intervalos para, a lo mejor en ese café, charlar con mis compañeros, para los horarios de comida, y aunque las dimensiones del hogar sean pequeñas, también buscar un momento, y más cuando hay tanta imposibilidad de salir al exterior, de hacer algún tipo de gimnasia en casa, ¿sí? De algún ejercicio físico en casa, porque eso contribuye muy bien por lo menos si no evitar, a contrarrestar los efectos depresivos y además los efectos físicos de la inmovilidad, inclusive a quien ya lo practique, que continúe practicando yoga, que continúe practicando meditación, y sino que empiece con este tipo de prácticas que son las más saludables y que se pueden realizar en un mínimo espacio físico, ¿sí? Y fundamentalmente respetar los horarios. Aquí yo he tenido recientemente noticias de que aquí en Barcelona algunas empresas que son multinacionales, han comenzado a impedir que, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde la gente se pueda conectar al servidor de la empresa. Sí, de hecho hay empresas, disculpame la interrupción, Javi, que hay empresas que lo tienen bloqueado, básicamente, limitado. ¿No? Por más que quieras conectarte a lo que se le llama la VPN o el servidor de la compañía, lo tienen bloqueado. Para que no excedas las horas de trabajo, digamos. Exacto. Sí, exactamente, para eso. Puede haber otro tipo de razones también, como razones de seguridad, sin duda, mil cosas, pero como medida que se ha promovido con los colaboradores, de decir, se pueden conectar en lo que habitualmente era vuestro horario laboral, no fuera de ese horario, ¿no? Y también es una manera de regular no solo la salud de los colaboradores, sino también regular en qué tiempo la gente hace el trabajo que tiene que hacer, porque no nos olvidemos de esto también, ¿no? Sí, que en el anonimato de casa uno se organiza como se organiza, ¿sí? Si bien tratando de adecuar a las posibilidades o imposibilidades que uno tenga, pero sabemos que puede haber gente que aproveche de esas situaciones. Javier, y ahora un poco corriéndonos del eje de la persona, un poquito al menos, ya vamos a volver. ¿Qué pasa con la pertenencia? ¿Cómo juega la pertenencia hacia la organización? Es decir, yo siempre pongo como un ejemplo bastante típico, y vos sabrás muy bien de esto, que la cultura impacta directamente en cómo modelamos el vínculo con ese medio, ¿no? Desde que me mudo a una ciudad, me cambio de país, y también en una organización. ¿Cómo juega la cultura y la pertenencia en la organización en esto del teletrabajo? Mira, justamente yo comencé hablando de los pros y aunque ya mencionamos algunos contras, pero hay en esta recogida de pareceres y de opiniones que fui haciendo desde entonces, lo que más, yo diría, donde está el principal riesgo, y quizá no solo para las personas, sino para las organizaciones en sí, es que todo el mundo está verbalizando la pérdida de identidad del equipo. La pérdida de identidad del equipo inmediato de trabajo. Y esto es una cosa grave. De hecho, yo actualmente estoy colaborando con una institución
y estamos trabajando esto con los equipos sanitarios, o sea, los que estuvieron trabajando a full durante la pandemia Los y equipos se estuvieron brindando al 150%. profesionales de la salud te estás refiriendo. Exactamente, Ujú. que en el fondo no estuvieron haciendo teletrabajo, estuvieron No, claro. trabajando presencial, ¿no? Pero en una situación crítica. Mm. Pero resulta que esta pérdida de identidad que han tenido por el exceso de trabajo y el tipo de trabajo, porque al fin y al cabo estuvieron codo a codo con la vida y la muerte, Ujú. esta pérdida de identidad que dicen que han sufrido en sus equipos y para la que nos están convocando para trabajar con ellos, es lo mismo que estoy escuchando en las organizaciones que estuvieron haciendo teletrabajo. Ujú. La gente se sintió muy, inclusive dicho con estas palabras, muy abandonada en algunos casos respecto de su superior jerárquico y pidiendo, hace poco hacía un muestreo con una herramienta que reúne una serie de técnicas motivacionales y entonces lo que la gente proponía era que aunque fuera por Zoom, se hicieran, o sea, por vídeo, que se hicieran reuniones Ujú. para compartir un café, aunque cada uno se tomara el café en su casa, pero que Bien. se hicieran reuniones de 15, 20 minutos para compartir un café entre los compañeros de equipo, porque esa falta de contacto Ujú. fue haciendo que el vínculo se difuminara, que se disolviera y que, Sí, sí. y que la gente echara de menos esto. Y sabemos perfectamente, como decías recién, Liliana, Sí. que el vínculo y mantener el vínculo y mantener la identidad y la pertenencia al equipo Ujú. es el ingrediente fundamental para mantener la motivación, el engagement, el Ujú. compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Por qué? lo tanto, tema importante a tener en cuenta en las organizaciones esto de que no se diluya la identidad de equipo. Claro, porque y acá aparece como el nuevo desafío también, la verdad que el tema da para ampliarlo muchísimo, pero hablando de luces y sombras, llegó una sombra del modelo tradicional de liderazgo, digamos, ¿no? El teletrabajo pone un poco de manifiesto esta cuestión de que el líder tiene que realmente, algo que teorizamos y escuchamos y repetimos hasta el hartazgo, pero que el líder o la función se llame como se llame dentro de una organización que tiene gente a cargo y que dirige un equipo de trabajo, realmente tiene el compromiso con esas personas de poder construir ese capital social dentro de ese equipo de trabajo, ese vínculo, esa trama social que sostiene y que hace que además el trabajo salga adelante, ¿no? Sin duda, creo que quedó más en evidencia quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo, ¿no? O sea, quién tiene competencias para hacerlo y quién no las tiene. Competencias me refiero a lo que entenderíamos por habilidades sociales, ¿no? Sí, Por sí, decirlo claro. de alguna manera. Ujú. Pero bueno, el hecho de que haya quedado en evidencia para unos y para otros unas u otras cosas, creo que es la llamada a la conciencia para de todo esto sacar un aprendizaje. No, yo creo que volviendo a los resultados de la encuesta que hicieron ustedes, Sí. creo que cada empresa de aquí a futuro tendrá que establecer, porque también depende mucho el teletrabajo, o sea, de qué actividad se realiza. Hay actividades que no pueden tener teletrabajo, ¿está Claro, que es claro? imposible. Entonces, Exacto. claro, entonces yo creo que cada empresa tendrá que hacer su propia encuesta y ver cuál es el mejor traje a medida que puede hacer, teniendo en cuenta la variedad de edades que puede tener, porque también esto, o sea, una cosa es una persona muy joven que todavía convive con sus padres y que el teletrabajo lo tiene que hacer desde su dormitorio Sí. y que cada vez que se conecta sus compañeros de trabajo ven su dormitorio. Y otra cosa puede ser una persona adulta que ya está en su casa y quizá tiene la posibilidad de, en un rincón del salón o del living o aún de una habitación extra que tenga, de montar su propio despacho, ¿no? Y que eso, cuando se vea por vídeo, tenga un cierto qué. Pero creo que cada empresa tendrá que ver un poco cómo lo organiza, Cada empresa, independientemente. digamos, analizar la situación, ¿no? Incluso también hasta la posibilidad de un mix, ¿no? Un poco de teletrabajo, un poco de presencialidad. Acá en la Argentina, por ejemplo, digamos, con todo esto, esta situación, digamos, mundial de la pandemia, ya conocida, se aceleró todo el tema Ujú. del teletrabajo
y tampoco lo teníamos muy regulado, no estaba regulado. No estaba regulado. Con lo cual, ahora recién están los políticos ahí trabajando. Sí, ahí tenemos toda una historia, tenemos contenido para otro programa mínimamente. Totalmente. Pero retomando lo que estaba y rescatando esto que estabas comentándonos, Javier, qué crítico y qué complejo empezó a vivirse el espacio doméstico, ¿no? Porque el ejemplo que dabas de la escasez de espacio, en realidad cuando la mayor parte de la población que puede hacer teletrabajo vive en grandes conglomerados de ciudades y justamente en las ciudades lo que escasea son los metros cuadrados. Entonces hubo que ponerle bastante creatividad y muchas veces una organización familiar para poder generar espacios de trabajo adecuados a la convivencia de la escolaridad de los niños, el trabajo de uno o más adultos en el grupo familiar. Esto también desde el punto de vista de la emocionalidad entiendo que afectó y sigue afectando bastante, ¿no? Mira, sin duda, yo a modo te comento algunas anécdotas, pero que ilustran muy bien esto. Cuando nosotros comenzamos a estar confinados y mis hijos obviamente empezaron a llevar la escuela desde casa, afortunadamente ellos usaban los dispositivos ya en la escuela, pero no tuvieron la escuela no tuvo que adaptarse tanto a esto, pero la escuela se hacía estando los chicos en casa. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es crear dos espacios distintos, porque el espacio compartido que habitualmente usaban para la hora de hacer la tarea y eso ya no se podía, porque no era hacer la tarea, sino era estar en clase en simultáneo. Entonces tuvimos que crear dos espacios, inclusive comprar estos dispositivos que llevan la red wifi hacia donde no habitualmente en condiciones normales no llega por alcance. Amplificadores. Exacto, y empezar a adecuarnos de esa manera. Y en algunos momentos, nosotros somos 4 miembros en la familia, en algunos momentos estábamos los 4 en vídeos simultáneas con los problemas que a lo mejor traía de que no había buena cobertura o lo que fuera. Uh-huh. Y lo que decís, ¿no? Con las emocionalidades de cada uno, dependiendo de cómo le podía molestar a uno o a otro las conversaciones del que tenía cerca. Claro. En otro caso, esto fue en algún momento una noticia que apareció aquí en España en la televisión, que cuando se empezó a salir un poco, uh-huh, en muchos hogares se empezaron a hacer obras para insonorizar las paredes, especialmente las paredes de los vecinos, porque claro, ahora la convivencia es 24/7 con tus vecinos alrededor. Es verdad. Y esto fue real, se empezó a hacer ese tipo de insonorización. Y hay un programa que me imagino que en la televisión argentina o en alguno de los canales de cable de Argentina igual estará, de estos programas que hay, que la mayoría son norteamericanos, o sea, de América del Norte, que muestran cómo se refaccionan y se arreglan casas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ves que ellos suelen tener unas casas que la más pequeña puede tener 200 metros cuadrados y las habituales a lo mejor tienen 300, 400 y donde los despachos son a lo mejor lo que en otro hogar puede ser el salón comedor, ¿sí? El living y el salón comedor. Y entonces decís, claro, además ya ni hablar de la cobertura digital y todo esto, Claro. Ese es otro que... Entonces, por eso digo que creo que va a haber un trabajo en los próximos años, no creo que sea solo de los próximos meses, de ir adecuándose a los recursos que hay en cada sitio, a las necesidades que tenga cada sitio, cada empresa, y que la población trabajadora vaya respondiendo poco a poco a este cambio que evidentemente hay una parte de todo esto que, como se dice habitualmente, vino para quedarse. Javier, quiero preguntarte cómo está la situación en España hoy respecto de la pandemia. ¿En qué estado están? ¿En qué grado están con restricciones? ¿No? Mira, afortunadamente se está vacunando a un mejor ritmo, uh-huh, pero ni por las tapas llegamos al 50% de la población todavía, O sea, al 50% vacunada, ¿te referís? Exacto, falta mucho para llegar al 50%.
hay un porcentaje mayor sin duda de gente con una dosis y, sí, un porcentaje mayor de gente con una dosis y un porcentaje menor de gente con 2 dosis. Pero afortunadamente, justamente a partir de la vacuna, de lo que se aceleró la vacunación, empezaron a bajar los casos cada 100.000 habitantes. Me parece que hoy o ayer fue el primer día que no se comunicó ninguna muerte por COVID, Importante dato, con sí. lo cual se está mejorando bastante. Restricciones todavía las hay. Hay horarios, según qué comercios, hay horarios que todavía no llegaron a abrirse del todo, y también depende mucho de qué comunidad, ¿no? O sea, digamos, Claro. lo que sería en Argentina de cada provincia, Sí. cada una cómo ordena Y su situación a su manera. epidemiológica, ¿no? Cada uno es distinto. Sí, Claro. sí. Pero bueno, la idea ya hace unos pocos días, por ejemplo, se hizo un guiño, por así decirlo, a Europa, abriendo el turismo inglés a España. Entonces, bueno, está el pasaporte de vacunación europeo, entra a tener validez, me parece que a partir del 1 de julio, y eso va a facilitar los desplazamientos dentro de Europa. Claro. Evidentemente, todo en cara al verano, para ver si se empieza a recuperar la economía, que está, yo creo que en toda Europa, acá particularmente en España, mucho. La economía está muy dañada. Entonces, en esa situación estamos. Bueno, no te vamos a hablar de daño de economía, porque seguramente nos ponemos a casi como a lamentarnos en conjunto, ¿no? Y no es un poco el espíritu del programa. Pero ya para ir finalizando, Javier, me gustaría hacerte una pregunta que roza tu visión más que una respuesta cerrada, que es anclando estos dos temas, el del teletrabajo, este mix que hay en el mercado laboral de quienes están a favor y quienes están en contra o no están tan disponibles para hacer teletrabajo y que quede sostenido en el tiempo, con la multiplicidad de realidades de las organizaciones. ¿Vislumbrás que el modelo a seguir sería lo que la tendencia dice, un blending, un mix, que eso sí se podría sostener? ¿O crees que no? Que realmente para poder reconstituirnos desde muchos aspectos tendremos que volver a lo 100% presencial en todos los casos que se pueda, para luego ir construyendo el ideal en cada organización y en cada sociedad en general? Mira, Liliana, quizá la respuesta que te dé tenga varias interpretaciones, pero cuando yo estudiaba psicología, entre las cosas que más que nos enseñaban, nos comentaban los docentes, era nunca tengas la consulta en casa, o sea, nunca tengas el consultorio en casa, ¿sí? Ajá. Y esto lo traigo a colación de que si yo trabajo en casa, toda la energía del trabajo, inclusive si alguna vez uno llega a tener una discusión en una reunión por vídeo, cosas por el estilo, entran a casa con más facilidad, ¿sí? Y yo estoy en casa con todo eso y no salgo de casa. Entonces, mi opinión, ahora lo digo como psicólogo y inclusive mi opinión personal es, si puedo trabajar fuera de casa, mejor. Ahora bien, indudablemente todo esto, y sin entrar en otras consideraciones, ha servido para que se establezca esta modalidad, porque evidentemente para determinados, ¿cómo diría yo? Para determinados segmentos, para determinados intereses, quizás es mejor la palabra, esto es necesario y adecuado. ¿Sí? Entonces, como es así, esto va a quedar, o parte de esto va a quedar, ¿sí? Porque ya hace rato que venía sucediendo en otros sitios. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esto, va a quedar esto, y por eso decía que creo que cada organización va a tener que empezar a mirar de qué manera le conviene montarlo y seguramente
en la mayoría de los países Ujú. se tendrá que empezar a revisar toda la legislación laboral que hay, Ujú. porque va a empezar a haber casuística que hasta ahora no estaba contemplada, Ujú. y se tendrá que empezar a revisar todo eso, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Javier, hasta acá hemos llegado, de hecho nos hemos dilatado unos minutos más, pero con absoluto placer. Gracias por haber participado de esta edición de Home Office. Mil gracias a ustedes por invitarme, y pues nada, que lo que hayamos comentado le haya servido a mucha gente. Muchas gracias, Javier, por la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo. Adiós. Chao. Bueno, muy interesante, la Muy, verdad. muy, y da para seguir hablando. Da para seguir, pero vamos a escuchar un poco de música Un ahora. poquito de buena música.